Guerra Civil. La Ciudad de México, la capital del imperio, iba cambiando día a día. Desde la invención del hormigón armado y del ascensor, los edificios se han ido elevando cada vez más, aparentemente sin temer la gravedad. Hoy en día es difícil encontrar edificios antiguos o bajos en la capital, pero no hay una razón para que sea así. Me pregunto cuánto tiempo continuará esta restricción de expansión. Ríndete lentamente y vacía tu mente. A menos que Su Majestad cambie de opinión, las restricciones no se levantarán. Honestamente, ¿no estás frustrado también? El imperio se desarrolla día a día y la población de la ciudad aumente, pero no puede expandirse, no solo en la capital, sino en cualquier otro lugar. Aunque el índice del emperador está por las nubes, algunos ciudadanos en la capital están insatisfechos. Tenía que ser así. Esto se debe a que las restricciones a la expansión de la capital, que el actual emperador ha impuesto desde su época de príncipe heredero, han provocado el aumento de los precios inmobiliarios. El emperador intentó reprimir el aumento de los precios dispersando a la población y la industria a ciudades cercanas conectadas por el ferrocarril y reconstruyendo edificios existentes para que fueran más altos y grandes, pero este método tenía limitaciones. El emperador también lo sabía bien, sin embargo, la razón por la que lo bloqueó de forma tan antinatural hasta el punto de causar insatisfacción fue porque conocía la Ciudad de México de su vida anterior. La Ciudad de México en mi vida anterior era como un pudín. Jerónimo pensó que la Ciudad de México en su vida anterior era nada menos que un desastre desde la perspectiva de la ingeniería civil. Tenochtitlán, la predecesora de la Ciudad de México, estaba ubicada en medio de un enorme lago. Después de que España conquistó la ciudad, el gobierno comenzó a reclamar el lago de Texcoco indiscriminadamente para asegurarse tierras de cultivo. México ya es una zona donde los terremotos ocurren con frecuencia. Esto se debe a que es el punto donde se unen varias placas geológicas. Es un lugar así, pero construyeron una ciudad llenando el lago con tierra. Aunque no lo sabían, no fue distinto de un desastre provocado por la administración del virreinato. Preocupado por el futuro del imperio, se puso en marcha una fuerte política restrictiva a pesar de los enormes inconvenientes e insatisfacción. Pero ahora eso también se acabó. La larga espera ha terminado. La persona que había estado esperando este momento más que nadie no era otra persona que el propio Jerónimo. Su Majestad, estamos listos para la primera pala. Diego informó con expresión solemne. Sabía cuánto tiempo había estado esperando el emperador hasta este día. El emperador asintió en silencio y dijo: Empecemos. Aunque el emperador estaba iniciando un proyecto largamente esperado, no parecía tan feliz como de costumbre. Cuando se propuso este proyecto por primera vez, todos los que lo escucharon parecieron desconcertados. No sé por qué tuvo que hacer algo así, pero como fue sugerencia del emperador, no pudo hacer una expresión de desaprobación, una expresión tan ambigua. No estoy seguro de si fue necesario, pero el dinero y la mano de obra fueron enormes. Una parte importante de la astronómica cantidad de fondos gubernamentales obtenidos mediante la ley de secularización y la confiscación de las propiedades de los rebeldes se utilizaría para este proyecto de expansión de la capital. Esa es la cantidad de importancia que se le dio a esta obra. El emperador también comprendió los sentimientos de los funcionarios gubernamentales y legisladores que se oponían secretamente a este proyecto, aunque no expresaron su descontento. Incluso a mí me parece que simplemente están tirando el dinero al suelo. Era un proyecto difícil de entender para los demás, hasta el punto que el propio emperador lo dijo. Sin embargo, mi conciencia interior me grita que continuaría siendo pionero como lo había estado haciendo, y la presión de la expansión de la capital había llegado a su límite para no continuar siendo pionero. Esta ciudad no tenía forma de expandirse sin ser pionera. Fue una aventura incluso para el emperador invertir una cantidad astronómica de dinero en un proyecto que nadie entendía excepto Diego, que llevaba algún tiempo con él y algunos arquitectos. Con esta cantidad podríamos construir varias ciudades más. Diego consoló al emperador, quien habló con una sonrisa amarga. ¿La construcción de la ciudad planificada no avanza según lo planeado? Quizá no lo sepa ahorita, pero las generaciones futuras elogiarán esta decisión, Su Majestad. Veo. Entonces me alegro.
Mientras el emperador observaba desde lejos, comenzó la construcción. Era difícil ir al sitio y supervisar directamente como antes. Podría hacerse, pero incomodaría a todos. Es espectacular ver los materiales amontonados. Arena, estacas de madera, grava, piedra, hormigón e incluso hormigón armado. De hecho, en esta época se movilizaron todos los materiales capaces de reforzar el terreno. Debido a que el proyecto no era simplemente reforzar un terreno blando, sino ser pionero, se necesitaba una gran cantidad de materiales. Junto con los arquitectos principales de Ortega Construcción, a quienes enseñó personalmente, el emperador intentó crear un diseño que asegurara la máxima resistencia del terreno utilizando los materiales disponibles actualmente. En su otra vida, fue precisamente en México para la construcción de la Torre Latinoamericana donde se innovó con el acondicionamiento de la base para terrenos en sitios propensos a terremotos. La Torre Latinoamericana era un destino turístico de manual para muchos arquitectos que se especializarán en el diseño o la construcción de rascacielos en terrenos difíciles. Cerró sus ojos Jerónimo por un momento, imaginó la Ciudad de México, una ciudad con una capital ampliada, un parque enorme y el lago de Texcoco en buen estado. Asterisco, asterisco, asterisco. Zanja. Zanja. Otra trinchera. Estos bastardos mexicanos han creado algo realmente horrible. Los oficiales del ejército del norteamericano estuvieron a punto de enfermarse a causa del fuego. No, ya era un problema. Sus rostros estaban llenos de cansancio y frustración. Las repetidas batallas y ataques a trincheras todos los días estaban erosionando su espíritu. Los oficiales ya no podían ver cómo sus soldados caían uno a uno. Los sureños habían cubierto la zona con trincheras y alambre de púas en un grado espantoso. Las trincheras estaban enredadas como una telaraña y cada espacio entre ellas estaba bloqueado por fuertes alambres de púas. Incluso dar un solo paso requería sangre de los soldados. Puede que no haya sido así el comienzo de la guerra, pero ahora en su tercer año, esas trincheras fueron la razón por la que la guerra fue lenta a pesar de que los norteños estaban abrumando al enemigo en términos de hombres y armamento. Du 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 du. Hoy nuevamente llovieron fuegos infernales de ametralladoras sobre las tropas del norte. Estas personas que eran hijos y padres de alguien, fallecieron sin siquiera disparar un solo tiro. El vasto campo de batalla estaba manchado de sangre, pero el rojo era difícil de encontrar. Esto se debe a que cadáveres vestidos con uniformes militares ya cubrían el campo de batalla. El suelo mezclado con barro y sangre se llenó del olor a muerte. Los soldados tuvieron que pasar encima de los cadáveres de sus compañeros esparcidos por todas partes. 54 Regimiento. Cargar. Incluso aparecieron negros que eran invisibles al comienzo de la guerra. En la historia original de la Guerra Civil Americana, muchos voluntarios afroamericanos que intentaron unirse al esfuerzo por la liberación de su comunidad, fueron rechazados y solo se les permitió unirse a las filas del ejército en batallones especiales compuestos exclusivamente por afroamericanos al término de la Guerra Civil, y usados para combatir a las tribus indias que aún se resistían a la asimilación contra el gobierno de la Unión. En esta historia el gobierno tampoco tuvo la necesidad de reclutarlos por la fuerza, pero ante la gran cantidad de bajas de jóvenes blancos no tuvo más opción que aceptar a todos los voluntarios negros en sus filas. Después de la proclamación de emancipación emitida por el joven congresista Abraham Lincoln a finales de 1849, los negros libres se alistaron para la causa de la abolición de la esclavitud. Algunas personas preguntaron qué significado tenía la proclamación de emancipación en una situación en la que la Constitución de los Estados Unidos ya había sido enmendada. Pero la proclamación de emancipación de Lincoln contenía disposiciones para liberar a los esclavos en todos los estados confederados que se habían rebelado. Esto era parte de la estrategia militar del norte y también tenía un propósito de sacudir la estructura económica y social del sur. Al principio, el ejército de norte no les creyó, pero lucharon sorpresivamente duro. A diferencia de los campos de batalla del pasado, donde al menos podías estar en la primera línea y disparar un arma, en los campos de batalla de hoy, donde corres y mueres como una efímera, es donde incluso los blancos entrenados a menudo se estremecen de miedo, pero la pasión de los negros fue grande y se obtuvieron grandes resultados. Su número aumentó constantemente, alcanzando el 10% de la fuerza total. Sin embargo,
la guerra siendo un infierno. Los soldados lucharon por sobrevivir en medio de repetidos disparos de artillería y tiroteos todos los días. Cada vez que sus camaradas caían, sus corazones se entristecían. ¿Cuánto tiempo más debe continuar esta mierda? El ejército del norte recuperó por completo Kentucky y Virginia gracias a su abrumadora potencia de fuego de artillería, pero eso no fue fácil después de que los sureños completaron sus fábricas de cañones. Aguardemos un poco más. Dijeron que el colapso de los sureños no está lejos. Escuche que a nosotros también nos pasa lo mismo. Estalló una guerra civil antes de que se pudieran reparar los daños sufridos en la guerra con México. Ambas partes esperaban que la otra se declarara en quiebra primero, lo que solo benefició a Francia y Gran Bretaña. A medida que los hombres adultos que tenían que trabajar fueron absorbidos por el campo de batalla, la economía perdió vitalidad. Debido a que había una guerra civil, llegaron pocos inmigrantes. Gobierno, detén la guerra. Dejen que los sucios bastardos del sur hagan lo que quieren y ocúpense primero de nuestra gente. Así es. Si las cosas siguen así no quedará nadie en el país. Estas conversaciones, que equivalen a permitir la independencia del sur, ni siquiera se pudieron plantear hasta hace 2 años, pero ahora estaban ganando fuerza. Oigan, traidores. Deja de decir tonterías y baja. Hasta ahora los federalistas tenían la ventaja, pero no estaba claro cuánto duraría la paciencia de los ciudadanos. En marzo de 1850 sopló un nuevo viento en esta lenta guerra civil. Fue una propuesta británica. Gran Bretaña anunció su intención de participar en ayuda del norte y solicitó el permiso de los Estados Unidos. ¿Qué pasa con el permiso? Absolutamente bienvenido. Mientras tengamos una flota, los sureños estarán acabados. La fábrica de armas no podía funcionar al menos que vendiera algodón a Francia y se importaran diversas materias primas. En realidad debería de haber sido así hace mucho tiempo, pero los mexicanos se llevaron la flota. Tanto el norte como el sur tenían armadas, pero no barcos de combate adecuados, aunque el Tratado del Fin de la Guerra establece que solo se transferirían acorazados y barcos de vigilancia. La mayoría de los barcos de combate ya se habían perdido o capturado en batallas navales. En este ambiente festivo donde todos en el norte acogieron con satisfacción la participación de Gran Bretaña en la guerra, algunas personas se atrevieron a expresar su oposición y echaron un jarrón de agua fría. Entre ellos se encontraba Abraham Lincoln, un joven político que recientemente había ido ganando popularidad. Aunque era miembro de la Cámara de Representantes, se alistó y sirvió como oficial en el Ejército de la Unión. Aceptar apoyo británico equivale a ponernos una correa que ellos ofrecen. Gran Bretaña ha estado obteniendo ganancias ridículas al afirmar que nos apoya y ya tenemos una deuda astronómica con Gran Bretaña. Si recibimos su ayuda en esta situación, incluso si ganamos la guerra, acabaremos convirtiéndonos en una colonia económica de Gran Bretaña. Conceder la independencia al sur no tiene sentido, pero caer en la esclavitud económica británica es también una nueva forma de esclavitud que debemos evitar. Estamos luchando para mantener nuestra independencia como nación. Someter al sur es importante, pero no podemos entregar nuestra independencia en manos de otro imperio. Debemos superar esto por nuestra cuenta. La flota y el apoyo militar de Gran Bretaña pueden parecer atractivos en este momento, pero a cambio perderemos nuestra soberanía económica. Además, si Gran Bretaña nos ayuda, sus intereses nos obligarán a seguir sus instrucciones. ¿Podemos realmente ser considerados una nación independiente si nuestra estrategia de guerra, política económica y dirección diplomática tienen que estar alineadas con los intereses británicos? Lincoln no creía en la tontería de que Gran Bretaña iba a ir a la guerra por la justicia aboliendo la esclavitud. Era obvio a qué apuntaban. Pondremos una correa a Estados Unidos y presionaremos en todos los frentes para mantener al imperio mexicano bajo control. ¿Obligado a luchar contra el imperio mexicano para derrotar a los sureños? No fue diferente del suicidio nacional. Lincoln y algunos intelectuales notaron el gran peligro escondido en la propuesta británica y expresaron su oposición, pero el público en general la recibió de manera diferente. Oye, loco bastardo. Es una tontería decirles a los hijos de otras personas que mueran. Ya están agotados. Lo siento, pero solo hay que aguantar un poco más.
El sur enfrenta una situación más difícil que la nuestra. Lincoln confiaba en que Francia no invertiría más en la Confederación. Entonces afirmaron que ganarían si aguantaban un poco más, pero la respuesta de los ciudadanos fue fría. Cállate, Lincoln. El gobierno acepta fácilmente cuando el Reino Unido ofrece ayuda. Guerra Civil 2. Capítulo 192. Ruido sordo. Ruido sordo. A partir de las 9 en punto se oyeron las obras en toda la capital. El sonido se podía escuchar incluso en el Palacio Imperial, que estaba un poco lejos del sitio de construcción. Ha pasado un tiempo desde que escuché este ruido sordo. Bebí mi café y miré por la ventana con expresión de satisfacción. Para algunos puede que no sea más que un fuerte sonido de construcción, pero para mí era un sonido agradable que señalaba el progreso en el tiempo real de la ampliación de la capital. Se movilizaron equipos que contienen el know-how acumulado de Ortega Construcción y las capacidades técnicas de LAC Precisión Maquinaria. El equipo fabricado por LAC Precisión era inferior al equipo moderno, pero era difícil de creer que provenía de esta época. Hubo más de 10 arquitectos jefe involucrados en este proyecto. Sentí que quería ir a inspeccionar de vez en cuando, pero me contuve. Será un desastre para los arquitectos, los obreros y mis escoltas. Sabía muy bien que ir al lugar podría en realidad obstaculizar el progreso de la construcción. Decidí ir solo cuando logren hitos significativos. No hay manera de que la recuperación en sí misma fracase. Lo importante es reforzar adecuadamente el terreno y evitar hundimientos. Aunque el diseño y la planificación ya se habían completado, lo decía desde la vejez, el diseño no tiene sentido si los trabajadores lo hacen a medias porque lo encuentran inconveniente. En la superficie, la recuperación de Texcoco también se realizó en el siglo XVII, aunque fue una locura verter mucha tierra en el lago, compactarla un poco y luego construir un edificio encima. Nuestra recuperación de tierras no debería ser así. Solo tiene sentido si se logra el propósito del diseño. Sí, Su Majestad. Decenas de arquitectos se registran constantemente y los arquitectos jefes informaron esta mañana que la construcción avanza bien más y que no creo que deba preocuparse demasiado. Diego informó que las cosas iban bien. Así que asentí y dije. Bueno, recuérdales periódicamente que me importa que se atengan a las especificaciones. Sí, Su Majestad. El lago de Texcoco y los lagos que lo rodean también son un tesoro escondido del entorno ecológico. El lago situado aquí, de 2.100 kilómetros cuadrados, tenía un ecosistema especial difícil de encontrar en otro lugar. Alrededor del lago conviven diversas plantas y animales, creando una maravilla de la naturaleza. El lago de Xochimilco, uno de los varios lagos conectados al lago de Texcoco, era también el único hábitat del ajolote, comúnmente conocido como upalupa en Corea. Pero este lo se había estado llenando completamente en la historia original. ¿Cuántas especies se habrían extinguido en el proceso? No es algo que yo diría, pero es una pena que el medio ambiente esté siendo destruido en tiempo real. Tampoco tengo intención de llenarlos completamente como en la historia original. Era importante proceder armoniosamente con la naturaleza y al mismo tiempo el desarrollo de la ciudad. La capital del imperio con el que sueño no es una ciudad marginal con una población de 20 millones como la historia original de México. Una ciudad subcontinental tiene la ventaja de maximizar la eficiencia, pero considerando que mata el potencial del resto del país, los efectos secundarios son mucho peores para México, un gran imperio. Es por eso que cada estado está construyendo deliberadamente ciudades clave equipadas con la infraestructura más moderna. De hecho, la primera universidad está en Morelia y la segunda está en la ciudad de Chihuahua. En la ciudad central de la provincia de Chihuahua, incluso se introdujo por primera vez un sistema de agua y alcantarillado moderno. A medida que hemos construido cuidadosamente las últimas infraestructuras e industrias para generar empleos, estamos viendo el crecimiento demográfico más rápido en el Imperio mexicano, tal y como pretendía. En lugar de expandir la capital indefinidamente, creo que es más ventajoso para el poder nacional y la calidad de vida pensar en hacer buen uso del vasto territorio. Por lo tanto, planeamos preservar el lago de Texcoco y otros lagos pequeños recuperándolos adecuadamente y manteniéndolos bien. Me tomé un momento para sacar mis pensamientos profundos sobre el desarrollo nacional y recogí los documentos sobre mi escritorio.
¿Al final ustedes aprobaron la participación de Gran Bretaña en la guerra? En una historia americana, la situación de Estados Unidos se estaba volviendo cada vez más compleja. Sí, Su Majestad. Los estadounidenses parecen darle la bienvenida, pero como se lamentaba un joven llamado Lincoln, no es diferente de ponerse una correa alrededor del cuello con la propia mano. Sí, sé que ya empezaron a deberle dinero a Gran Bretaña durante la guerra, pero la cantidad ahora debe de ser ridículamente astronómica. ¿E incluso reciben ayuda en la guerra civil? Definitivamente no es un favor dado simplemente. Es una deuda que algún día habrán de saldar. Estados Unidos no puede declararse en quiebra. Si ese fuera el caso, Gran Bretaña no perdonaría toda la deuda incluso si eliminara cada grano de trigo de Estados Unidos. Si Estados Unidos se niega, declararan nuevamente otra guerra y bloquearan todos los puertos estadounidenses con su flota. Estados Unidos, que no tiene en este momento barcos adecuados, nunca podrá contraatacar. No hay necesidad de luchar contra las instalaciones de defensa costera como lo hicimos antes. Todo lo que tienen que hacer es bloquear la entrada y salida de otros barcos fuera de la intersección. Además, no era solo el norte el que estaba endeudado. Francia vendió materias primas para armas y otros materiales con enormes ganancias, y cuando el gobierno del sur solicitó compras a crédito, fijó tasas de interés ridículas, tal como lo habían hecho con nosotros antes. Gran Bretaña y Francia están haciendo exactamente lo mismo. Parece que es hora de sacar lo que hemos preparado. ¿Qué opinas? Yo también lo creo. Su Majestad. Se acercaba el momento de planificar el final de la Guerra Civil estadounidense. Asterisco, asterisco, asterisco. Los lamentos de algunos intelectuales carecían de sentido. Sus suspiros y quejas se dispersaron como ecos vacíos. Casi todos los ciudadanos del norte apoyaron la participación de Gran Bretaña en la guerra y el gobierno la aprobó. Abril de 1850. La flota británica comenzó a bloquear los puertos de la Unión Confederada. Jefferson Davis se sintió asfixiado. Se dio cuenta de la gravedad de la situación y apretó los puños con expresión triste. Patriotas. Los hipócritas británicos entraron en la guerra. ¿Está usted diciendo que en este momento quienes explotan a los indios como esclavos y fueron a la guerra para vender drogas a China, tienen el derecho de hablar de justicia? Estoy harto y cansado de la hipocresía del norte y de los británicos que imponen ese estándar de justicia. Es cierto que la situación se ha vuelto más difícil. Pero debemos unirnos en tiempos como estos. Ocultan sus pecados y nos retratan descaradamente como dueños de esclavos como el diablo. En el momento en que nos rindamos ante ellos, realmente nos convertiremos en demonios a los ojos de todo el mundo. No somos demonios. Somos nosotros los que luchamos por proteger la libertad. Debemos unirnos para proteger nuestra libertad y nuestros valores. El país con el que soñamos es uno que sea independiente, construido con nuestras propias manos. Ciudadanos, no pierdas el valor. Las pruebas que enfrentamos nos harán más fuertes. Nos levantaremos juntos y venceremos. Por nuestra libertad y justicia, lucharemos y venceremos. Todo lo que pudo hacer fue apelar al patriotismo. La respuesta al discurso fue buena, pero todos lo sabían. Poco a poco se está convirtiendo en un límite. Sus palabras me dieron esperanza por un momento, pero los muros de la realidad eran duros. En el sur ni siquiera había acerías adecuadas. Incluso para fabricar alambre de púas había que importar materias primas de Francia a precios elevados. No era necesario mencionar las armas. Las fábricas que se habían construido con mucho esfuerzo se habían vuelto inútiles. ¿El tipo con las extremidades intactas aún no se ha alistado? Bueno, tengo un defecto en la cintura. ¿Estás bien, qué? Era obvio para toda la sociedad sureña que había escasez de armas, tanto en cantidad como en potencia de fuego, por lo que, para igualar al ejército del norte, para la sociedad del sur fue algo natural que el sur movilizará muchas más tropas. No había escasez inmediata de armas, la diferencia de capacidades se veía en el horizonte futuro con cada mes que no lograban que el norte se rindiera. Un cierto joven ni siquiera podía caminar por las calles.
Los ancianos y las mujeres lo acusaban de cobarde y traidor a la patria, como sucedía con esa persona. En el sur continuaban los esfuerzos para presionar a quienes intentaban evitar el alistamiento. No fue un servicio militar obligatorio, pero prácticamente lo era. Bueno, trabajo en una fábrica de armas, estoy contribuyendo a la guerra a mi manera. La ruta de importación de materias primas también está bloqueada. ¿Y qué? Todavía tenemos reservas. El director de la fábrica sabía que esto sucedería y ahorró mucho. Deja de decir tonterías. El joven está intentando escapar de su obligación. TSK. Luego de algunas semanas de presión por parte de personas que se escudaban en su avanzada edad para escapar de los horrores de la guerra. Todas las personas jóvenes y adultos en buen estado de salud también fueron llevados al campo de batalla. En las fábricas de la recientemente inaugurada industria militar sureña, habían movilizado a trabajar a negros que antes trabajaban en las granjas, donde como era natural para la realidad de aquella época, la población afroamericana trabajaba turnos mayores a las 12 horas siempre custodiados por algún capataz presionándolo con la amenaza de algún doloroso castigo si se retrasaba en su puesto de trabajo. Mientras tanto en el norte donde había relativa libertad, la opinión de abandonar la guerra estaba ganando terreno justo antes de que Gran Bretaña se sumara al esfuerzo de guerra. Mientras tanto en el sur ya estaban parados en un acantilado y no tenían a dónde acudir. Los sureños estaban dominados por el miedo de que les quitaran todo en el momento en que fueran derrotados. En realidad, la abolición de la esclavitud equivalía a una sentencia de muerte para la economía del sur. Por supuesto, esa era la opinión de los intereses creados y de los sureños que no fueron arrastrados al campo de batalla, y aquellos que realmente fueron arrastrados al campo de batalla, sintieron que querían simplemente rendirse, pero así no es como funciona la democracia. Incluso aquellos que no fueron al campo de batalla tenían derecho a expresar sus opiniones sobre si continuar o no con la guerra, no, más bien aquellos que no fueron directamente al campo de batalla tuvieron mayor influencia. Aunque sus decisiones estaban directamente relacionadas con la vida y muerte de innumerables soldados, discutieron sobre patriotismo y honor sin comprender los horrores del campo de batalla. Mayo de 1850. El suministro de balas ha disminuido. Las balas faltantes debilitaron la potencia de fuego de los rifles y ametralladoras, lo que a su vez significó un debilitamiento de las defensas de las trincheras. Los soldados se pusieron cada vez más ansiosos y su moral bajó notablemente. Comenzaron a aparecer grietas en la bien custodiada línea de defensa. Asterisco, asterisco, asterisco. Mirar. ¿Perdida? ¿Qué perdida? Podemos poner fin a la guerra enviando unos cuantos más barcos actualmente inactivos. Los legisladores conservadores estaban de muy buen humor. Sus rostros estaban llenos de confianza y nadie pensó que su decisión fuera incorrecta. Entonces eso es correcto. Si hubiera sido así desde hace mucho tiempo, los mexicanos no nos habrían influenciado. Criticaron a los lores que se oponen a la participación directa en la guerra estadounidense. Contrariamente a las palabras de los lores, que decían que si entraban descuidadamente en la guerra podrían sufrir grandes pérdidas, Gran Bretaña casi no sufrió pérdidas, excepto los costes de combustible de sus barcos. La mayoría de barcos ni siquiera dispararon un solo tiro de cañón. ¿Rusia podría hacer algo estúpido? Si van a intentarlo, que lo intenten. Inglaterra era fuerte. No había necesidad de que los marines y mucho menos el ejército desembarcaran. Barcos que se han construido de manera constante para mantenerse al día en la competencia de poder naval con México. Solo algunos de ellos fueron enviados a cada puerto del sur y el sur experimentaba un dolor como si lo estuviera estrangulando. Esto tuvo un impacto significativo por la pérdida de la flota estadounidense a manos del Imperio Mexicano en la guerra pasada, pero incluso si hubieran mantenido su flota, había una diferencia sin sentido en poder militar. Para Gran Bretaña, la Confederación N era más que un mosquito que se podía matar con un solo dedo. Este es nuestro imperio británico. Ahora hasta los mexicanos lo saben. ¿Qué tan fuerte es nuestro imperio británico? Fue también una noticia que revivió el orgullo de los ciudadanos del imperio británico. Una pequeña muestra de la victoria, aunque aún no se había confirmado la victoria en la guerra civil estadounidense,
los legisladores conservadores dieron un paso más. No podemos dejar así la región de Asia-Pacífico. ¿Verdad? En una reunión de miembros del Partido Conservador, un miembro de alto rango habló en privado. Era una historia sobre la región de Asia-Pacífico, donde Gran Bretaña había perdido recientemente una parte de su influencia. No es demasiado lejos. No importa cuán fuerte sea nuestra flota, será difícil borrar la influencia de México, dijo un diputado conservador. Si estamos lejos, ¿no sería una buena idea criar un perro de caza? Un perro de caza que luchara por nosotros. Parece que ya tienes un lugar en mente. Jajaja, eres ingenioso como se esperaba. Había un enorme mapa del mundo colgado donde se reunieron. El legislador se levantó de su silla, caminó hacia el mapa y señaló un país de Asia. Aquí. Era Japón, un país insular en el extremo oriental de Asia. Si está ahí, ¿no es el lugar donde México ya tiene influencia? Otro miembro hizo una pregunta. Era un país que formaba parte de un acuerdo secreto que hoy estaba prácticamente roto. ¿No es México el país que abrió sus puertos e incluso aceptó estudiantes nativos dentro de su imperio? Era natural que los legisladores conservadores tuvieran dudas. Por lo que escuché, eso no es necesariamente cierto. Quienes fueron a estudiar a su imperio ahora piden reformas en Edo, pero el gobierno los ignora y los lugareños actúan de manera extraña. Solo entonces los legisladores conservadores se dieron cuenta de que Benjamín Disraeli llevaba algún tiempo preparando este plan. Disraeli había estado recopilando información meticulosamente y haciendo planes. Su confianza estaba bien fundamentada. Su mirada se dirigió ahora hacia el extremo oriental de Asia. Guerra Civil 3. Capítulo 193. Aotearoa ha logrado tomar el control de la isla sur. El ministro de Defensa ha informado directamente sobre la situación en Aotearoa. ¿Qué pasa con el daño al pueblo maorí? Apenas se dice que George Weah había sido derrotado después de retirar la mayoría de sus tropas de la isla sur, y muchos colonos huyeron porque los rumores ya se habían extendido ampliamente. Más bien el problema es que algunos maoríes de la isla sur están menos dispuestos a reconocer a Aotearoa que a los británicos. Entonces, ¿qué decidieron hacer? La población maorí en la isla sur es reducida en comparación con la isla norte. Al igual que los blancos, cuando los polinesios cuando establecerse en Aotearoa en el siglo XIII, llegaron a la parte norte de la isla norte y se extendieron hacia el sur. No lo sé exactamente, pero probablemente sea solo alrededor del 10% de la población de la isla norte. Sin embargo, no sería posible dejar a la isla sur fuera del plan de construcción de una nación maorí. Dicen que intentaran persuadirlos y que si no funciona los presionaran. Ja, ja, ja. Es más atrevido de lo que pensaba. Me preocupé un poco cuando escuché que decidieron compartir las armas que distribuimos con otras tribus, pero parece que no había de qué preocuparme. Incluso si se apoderan de toda la isla sur, no es el final, es el comienzo. No elimines al equipo de expedición y a los oficiales de inmediato, manténlos ahí para que sigan observando la situación. Sí, Su Majestad. El establecimiento de una nación maorí independiente no es un final feliz que termine ahí. Quedaban tareas más difíciles que destruir las colonias británicas en Nueva Zelanda, establecer un país y tomar el control de la isla sur. Me pregunto si Potatau podrá mantener y desarrollar el país. No será fácil. No es así. Sí, no parece fácil. La mayoría de los maoríes que se unieron a Aotearoa solo quieren expulsar a los británicos y no quieren más cambios. Ahora que los británicos se han ido, probablemente solo quieran volver a su anterior modo de vida. Y desde el principio, cuando decidieron construir una nación, acordaron delegar solo la diplomacia y la defensa al rey Potatau. Esa fue una respuesta del ministro de Defensa. Asentí y miré a Diego. Significaba que también sentía curiosidad por su opinión. Definitivamente va a ser difícil, pero no imposible.
La razón por la que elegimos la región de Waikato en primer lugar es porque sabíamos que estaba dominada por la tribu maorí más grande. Ya tiene un dominio directo donde puede hacer lo que quiera. Además, Tamaki Makaurau o Auckland, por la que los maoríes habían luchado durante mucho tiempo, ahora es propiedad del gobierno, por lo que podrán aprovechar toda la infraestructura dejada por los británicos y desde ahí producir grandes cambios en esa zona. Para los maoríes la zona de Auckland era la cuenca del río An en Corea o el Valle de México para el Imperio Mexicano, era como si la tribu Ngati Maniapoto, que originalmente era la tribu más poderosa, no caería fácilmente. Bueno, si eso sucede, naturalmente afectará también a otras regiones. Los jefes de cada tribu serán conscientes del poder de la tecnología y las armas occidentales y sabrán que, si permanecen en silencio, serán eliminados por las tribus competidoras. Por eso es aún más importante estudiar en el extranjero. ¿Qué pasó con enviar a los príncipes a estudiar a México? Dada la gran inversión que hemos realizado, deben seguir siendo nuestros fuertes aliados en el futuro. Solo con Aotearoa podremos iniciar nuestro plan para asegurar con mayor firmeza el control del Océano Pacífico. Para que eso suceda, deben mantener bien el país, desarrollarlo y seguir siendo un país pro-mexicano. Para ello, traer a estudiar a México al futuro gobernante es perfecto. Muchos estudiantes asiáticos vinieron a México, pero a excepción de Filipinas, no tenían mucho poder real. Esto se debe a que los intereses creados odian el cambio, pero los estudiantes internacionales exigen un cambio. ¿Pero qué pasa si el príncipe viene a estudiar a México? Aquellos que quieran reformas tendrán poder. Por supuesto, las reformas promovidas por quienes están en el poder a menudo fracasan, pero su poder es cientos o miles de veces más fuerte que los gritos de un ciudadano impotente. El ministro de Defensa respondió a mi pregunta con una mirada orgullosa. Acordaron enviar a su príncipe mayor a estudiar a México. En cuanto a los niños más pequeños, dicen que decidirán más tarde. La idea era mirar los resultados y tomar una decisión. Aunque fue un poco decepcionante, esto por sí solo fue un gran logro. Si simplemente hubieran dicho que no, habríamos estado en un gran problema. Fue una decisión que miraba hacia el futuro de Aotearoa. Asterisco, asterisco, asterisco. Realmente me enamoré de él. Bueno, es difícil encontrar gente blanca hoy fuerte hoy, excepto tú y esos viejos que te puso el gobierno de los confederados para mantener trabajando a los afroamericanos. Dijo Wilson. Entonces comencemos. Wilson asintió. La preparación ha terminado. No hace mucho había muchas posibilidades de fracaso, pero ya no. Los únicos blancos de este enorme conjunto de fábricas de armas son Leo Clark y algunos custodios que mantenían el control de los esclavos e ingenieros y gerentes realmente necesarios. Wilson se quitó la máscara de esclavo que llevaba durante mucho tiempo, abrió la puerta del sótano y salió. Afuera estaba oscuro. Vi la vista desolada de una fábrica de armas que había visto durante mucho tiempo. En una fábrica de hierro y madera, un gran número de negros trabajaban duro y sudaban sin descanso, incluso después de la noche. Oh, hola Wilson. ¿Qué estás sosteniendo? Un directivo blanco gritó sorprendido al ver a Wilson. Como Wilson era el esclavo favorito de Leo Clark, se le permitió tintinear durante un rato, pero todavía no tenía sentido que un negro empuñara un arma. Van. Ouch. Wilson empuñó al guardia de seguridad, no a la persona que le gritó. ¿Qué? El sonido de un disparo dejó perplejos a todos los esclavos y todos los ojos se volvieron hacia Wilson. Wilson respiró hondo y gritó. ¡Hoy! ¡Rompe los grilletes! El grito de Wilson resonó con fuerza en toda la gigantesca fábrica. ¡Rompe los grilletes! Esa palabra fueron una señal. ¿Qué? Romper los grilletes, eso es. Mientras los blancos entraban en pánico, los negros se movían. No todos. No fue posible incluir a todos los negros. Esto se debe a que había mucha gente que vino recientemente por presión del gobierno confederado para aumentar la producción de armamento. Sin embargo,
quienes trabajaron en la fábrica durante más de un año hicieron lo que tenían que hacer. Van, van. Las herramientas que necesitaban para su plan estaban justo delante de sus narices. Todo lo que tenían que hacer era coger el rifle terminado y cargarlo de balas que media hora antes unos cuantos colaboradores blancos, disfrazados de custodios, les habían entregado. ¿Qué estás haciendo? Detente, deténganse. Miren. Esos negros están locos. La mayoría de blancos gritaron de pánico ante la repentina situación, pero se dieron cuenta. El gasto en su salario era demasiado bajo, tanto era así que era una vergüenza llamarlos guardias de seguridad. Solo había 4 blancos que podrían haberse considerado guardias de seguridad. 3 eran parte de la plantilla de trabajadores personales de Leo Clark y el cuarto era el guardia que Wilson acababa de matar. Había pasado varias semanas desde que se llevaron a los jóvenes animados y solo quedaban guardias de mediana edad. No tenía sentido que una fábrica de armas, una instalación estratégica, tuviera una seguridad tan baja. Sin embargo, la guerra que llega al extremo y algunos cuantos sobornos a algún funcionario correcto del gobierno local para movilizar más gente a la picadora de carne en las trincheras, tuvieron el efecto deseado. Muchos jóvenes también habían cedido a la presión y se alistaron antes de que el gobernador de la ciudad cercana, influenciado por una buena cantidad de dinero por parte de un supuesto oficial del ejército para reclutar más soldados en la región bajo su autoridad, presionara a algunos jóvenes que trabajaban en las instalaciones de la fábrica de armas a alistarse aparentemente a la semifuerza. Van. Ta 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 tan. Los guardias que acudieron tras escuchar los disparos murieron sin siquiera poder comprender la situación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esos negros están armados? Hey tú, ¿qué haces? ¿Por qué me apuntas también? ¿No ves que los mugrosos negros están disparando a nuestra gente? Van. Mientras Wilson hablaba en voz baja, personas negras con armas apuntaron a las cabezas de los blancos y los arrinconaron. No podían hacer nada. Dime, sálvame, tengo una esposa e hijos que pareen conejos en casa. Bueno, y probablemente tenga una doncella negra. Van. Un hombre que había recibido una patada en la espinilla por decir tonterías fue arrastrado a una pequeña habitación. Esa era su prisión. Wilson todavía veía gente negra con expresiones de desconcierto. Había confusión, ansiedad y sorpresa en los rostros, pero también había un rayo de esperanza y alegría dentro de ellos. Incluso si no conocían la historia interna, no tenían más remedio que saber qué significaba esta situación que veían con sus propios ojos y oídos. Fue una rebelión. También fue una rebelión de esclavos. Wilson, que tomó el control de toda la fábrica que constaba de varios edificios, subió a un podio temporal, aunque no lo ordenó. Todos los negros se reunieron frente al podio, aunque no se alinearon como militares, todos estaban esperando a que abriera la boca. Fue entonces. Leo Clark salió del sótano, le preguntó a Wilson. ¿Está todo arreglado? Hemos limpiado de las instalaciones hasta el último confederado. Muy bien. Los que estaban en fila agitados habían visto cómo fueron expulsados todos los blancos, excepto por 3 que eran parte del personal de confianza del propietario de esta enorme fábrica y en consecuencia el amo de todos estos esclavos. Y ahora estaba desconcertados al escuchar a su propietario con calma a un esclavo si había limpiado todo. Muchas personas que no sabían lo que sucedió detrás de escena, tenían expresiones de no saber lo que estaba pasando. Solo entonces Wilson abrió la boca. Mi viejo amigo aquí, Leo Clark y yo, junto a estos 3 caballeros que nos acompañan, hemos soñado con la liberación de todos los esclavos durante mucho tiempo. Ese sueño casi se hizo realidad, inesperadamente por parte de México. Pero entonces estos malditos bastardos del sur parecían haber perdido el sentido incluso después de perder la guerra y se negaron a liberar a los esclavos. Todo empezó ahí. A nuestro país se nos ocurrió una manera de acabar con los sureños y esta fábrica es el resultado. La expresión y discurso de Wilson se refería al amo conocido como Leo Clark como un amigo, en vez de un maestro al blanco que era el propietario de esta fábrica. Y luego Wilson había hablado del final de la guerra de Estados Unidos contra México y mencionado que su país estaba tras esta rebelión.
Esto solo explica muchas cosas. Aquellos con la mente aguda solo necesitaron escuchar la introducción de Wilson para darse cuenta de que todo estaba planeado. Una alegría que no se podía ocultar fluía de sus rostros. Hermanos, hoy aquí mismo vamos a ser nosotros mismos quienes rompamos las cadenas de la esclavitud. El tono tranquilo pero confiado de Wilson gradualmente se volvió más acalorado. Sus palabras fueron firmes y sus ojos decididos. Esto es para declarar que no somos seres indefensos que buscan la salvación en los demás, sino que somos nosotros quienes determinamos nuestro propio destino. En este momento, somos más fuertes que nunca. Romperemos nuestras cadenas y ganaremos nuestra libertad. Con nuestras manos, con nuestra fuerza. ¡Au! ¿Libertad en nuestras propias manos? Hubo algunos que dudaron de que esto fuera real y otros que derramaron lágrimas. Ya no somos esclavos. Alguien gritó. Sí, somos libres. Hagamos esto juntos, hermanos. Sorprendentemente, todos los negros en la fábrica, sin ninguna excepción, se unieron a la causa. Este fue el nacimiento del Ejército de Liberación Afroamericano. La fábrica de armas era el mejor lugar para iniciar una rebelión. Miles de negros obtuvieron inmediatamente armas, municiones, cañones y proyectiles. Realmente nació un ejército. No termina aquí. Van. Ta 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 tan. Ah. Las fuerzas de liberación comenzaron a asaltar granjas. Decenas o cientos de trabajaban en cada una de dichas granjas. Había guardias, pero la mayoría adultos que habían sido exentos del servicio militar por su edad avanzada. De la población del sur de 9 millones, más de 3 millones eran esclavos negros. Fue un instante para que el Ejército de Liberación aumentara su tamaño. Asterisco, asterisco, asterisco. Señor presidente, llegan noticias de una rebelión de los negros. Jefferson Davis quedó momentáneamente confundido después de escuchar las palabras del mensajero. Fue un efecto secundario de no haber dormido bien durante varios días mientras intentaba torcer de alguna manera el destino del sur, donde lo único que aguardaba era la derrota. ¿Revuelta? ¿Qué tipo de rebelión de repente? Estoy seguro que no estás hablando de nuestro sur. Por supuesto que ese no fue el caso. El mensajero no estaba loco. Los negros de la fábrica de armas se han rebelado. Davis, que estaba un poco aturdido, recobró el sentido tan pronto como escuchó los detalles, como si alguien lo hubiera abofeteado. ¿Fábrica de armas? La fábrica de armas construida por Leo Clark, donde la Confederación había realizado una ingente inversión para esta guerra, era el sustento del sur. ¿Una rebelión en un lugar como ese? ¿Qué pasó con nuestro ejército? No, ¿qué pasó con los guardias ahí? Los soldados que habían sido enviados para proteger instalaciones estratégicas, hacía mucho tiempo que fueron enviados al frente de batalla. Pero debería de haber mínimo alguna guardia lo suficientemente calificada para contener cualquier levantamiento de los esclavos. No. Es difícil conocer los detalles, pero al parecer la mayoría del ejército profesional fue movilizado al frente y los guardias que quedaron para controlar a los esclavos, todos fueron masacrados o hechos prisioneros. ¡Mierda! Después de que Gran Bretaña entró en la guerra, con frecuencia pronunció discursos alentando la participación en la guerra. El efecto había sido realmente bueno. Esto se debía a que todos los ciudadanos del sur sentían una sensación de profunda crisis. El problema es que cuando los jóvenes caminan en la calle, había gente que los critica como traidores y cobardes sin siquiera preguntar. El gobierno no tenía la intención de reclutar empleados y mucho menos si eran trabajadores de la fábrica de armas que eran la esperanza para la victoria del sur confederado, pero la presión social obligó a muchos jóvenes entusiastas a enlistarse y posteriormente los movimientos tras bambalinas de cierta agencia de inteligencia mexicana sobornó a un gobernador local para reclutar por la fuerza al resto de fuerza punitiva que habría podido hacer fracasar el levantamiento de armas en dicha fábrica. Eso con la excusa de que era para el bien del país. Reforzar las líneas defensivas en un último esfuerzo para ganar la guerra. La dirección de la guerra civil comenzó a tomar una dirección completamente inesperada para el sur,
el norte e incluso Inglaterra. Guerra Civil 4. Capítulo 194. Todos los días se libraban batallas cerca de Nueva Orleans, donde se encontraba la fábrica de armas. Esto se debe a que el Ejército de Liberación Afroamericano, que rápidamente completó su estructura militar utilizando como oficiales a personas que habían acordado y preparado de antemano, se aglomeró en grupos de cientos y atacó como una avalancha todas las granjas cercanas. Son negros. Han llegado los rebeldes negros. Mierda. Todos prepárense para la batalla. El antiguo dueño de la granja ordenó a los pocos empleados que quedaban que se prepararan para la batalla, pero los empleados tenían pensamientos diferentes. Escuché sobre sus poderes. Incluso si no querían oírlo, no tenían más remedio que escuchar. ¿Cómo es posible no saber cuándo robaron la granja de al lado? Su espíritu feroz ya se había extendido a las granjas cercanas y los sobrevivientes advirtieron de la crueldad del ejército liberador. Las siniestras luces de las granjas circundantes y los gritos provenientes de lejos resonaron vívidamente en los oídos de todos. ¡Qué batalla! Si no quieres morir, debes rendirte. ¿No murieron todos en la granja de al lado durante la pelea? Oye, bastardo. Agarra tu arma. ¿Crees que he estado pagando un salario solo para que te rindas cuando las cosas se ponen un poco mal? Era inaceptable que un solo empleado se rebelara contra la autoridad de un adinerado propietario de fincas. Pero sí es una situación que pone en peligro su vida. Si existía una posibilidad de muerte, el empleador no tenía nada que hacer en esta situación en la que luchar conduciría a una muerte segura y más si eran todos sus empleados quienes se rebelaban contra su autoridad. Cállese la boca. Viviré. La puerta de la mansión se abrió con estrépito. George corrió con todas sus fuerzas. Sus ojos estaban llenos de miedo. Los negros están en los almacenes de ahí. Llévatelos contigo. No solo no fue suficiente huir, sino que el dueño de la granja sintió una punzada en el estómago cuando vio a George contándole al ejército de esclavos sobre la ubicación de su propiedad. Apártate del camino. El oficial del ejército liberador llevó a George aparte y le dijo: rendirse. Si no te rindes tú y todos en este lugar inmediatamente, dispararemos cañones contra la mansión y la destruiremos hasta los cimientos. Ve y avisa a todos y que salgan con las manos levantadas donde los pueda mirar. Sí, dame un momento. Me estoy rindiendo. Así que no disparen. La voz de un granjero temblaba y sus ojos estaban llenos de miedo. Los demás empleados también intercambiaron miradas y sintieron su destino. No, si vas a hacer eso, deberían de haberse rendido hace mucho tiempo. George murmuró para sí. ¿No es como que hubiera perdido mi trabajo sin motivo alguno? Bueno, de todos modos, si se llevan a todos los negros, es lo mismo que no tener una granja, así que no importa. Mientras George se justificaba, un oficial del Ejército de Liberación dio una orden. Busca a fondo para que no se lleven a un hermano, y para que tengamos suficiente comida. El oficial del Ejército de Liberación estaba lleno de determinación. Estaba decidido a liberar a todos los esclavos de esta plantación. George gritó después de escuchar la orden. Yo te guiaré. Asterisco, asterisco, asterisco. El Ejército de Liberación arrastró los suburbios de Nueva Orleans y avanzó hacia el oeste. La procesión del ejército continuó durante tanto tiempo que no se vislumbraba un final. Está pasando. Uf. Los ciudadanos de Nueva Orleans que habían seguido de cerca los movimientos de los rebeldes durante las últimas semanas, dieron un suspiro de alivio. Es cierto que todo el poder militar del sur se concentra en las trincheras del Frente Norte, pero Nueva Orleans es la ciudad más grande de la Confederación y la ciudad donde nació la Confederación. Pensaron que sería difícil atacar una ciudad con unos 100.000 habitantes. El número de tropas de liberación que avanzaban hacia el oeste llegó a 30.000. Se multiplicó por 10 en tan solo unas pocas semanas. Marcharon con rostros llenos de esperanza por la libertad. Había una mezcla de personas de todas las edades, desde niños hasta ancianos, y se movían y se cuidaban unos a otros. Mierda, no sé cuánto habrán robado esos esclavos, pero se ve que tienen carruajes de sobra.
¿No deberíamos salir y atacarlos ahora? La milicia quedó consternada por el tamaño del Ejército de Liberación y la cantidad de suministros que llevaban. Es una locura salir. No todos son soldados, pero si estalla una batalla, todos tomarán las armas. Bueno, además como llevan armas nuevas producidas por la fábrica de armas, estamos en una gran desventaja en términos de armamento. El gobierno lo envió todo a las trincheras, y dejó solo las armas más viejas y gastadas. Lo único que podía hacer la milicia mal armada era proteger Nueva Orleans. Mientras la milicia y los ciudadanos de Nueva Orleans se sintieron aliviados al ver pasar al ejército liberador. El ejército liberador también miraba a Nueva Orleans. Les abrió el apetito al ver Nueva Orleans. Debemos volver. Tienes razón. Hay 20.000 hermanos en esa ciudad. Nueva Orleans era el centro del comercio de esclavos. Mucha gente de este ejército o sus padres e incluso abuelos llegaron por primera vez a Estados Unidos, desembarcando en Nueva Orleans. Mientras muchos europeos migraban con lo poco que podían cargar de equipaje, en busca de fortuna al puerto de Nueva York y a partir de ahí se internaban al corazón de antiguas tierras donde vivir como pioneros. Para la población venida desde África y desembarcada en Nueva Orleans, su realidad al llegar los Estados Unidos americanos era diametralmente opuesta. Era una ciudad odiada, pero considerando su tamaño, influencia y los camaradas que aún vivían en ella, había que recuperarla. Sus ojos estaban llenos de convicción y determinación y en lo profundo de sus corazones ardía un deseo de venganza. Prometieron regresar y liberar a sus compatriotas. Dicen que todas las tropas de los sureños están en el norte de todos modos, así que podemos obtener apoyo de México ahora mismo. ¿Pero realmente nos ayudará México? Tú no estabas en la revuelta de la fábrica de armas, ¿verdad? Yo tampoco tuve esa suerte, pero escuché en uno de los veteranos, que, en la rebelión de la fábrica, el líder dijo que su país fue el que planeó la rebelión. Nunca dijo cuál era su país, pero por todo lo demás que hablaron esa noche, el veterano dice que era seguro que se estaba refiriendo al Imperio Mexicano. Asterisco, asterisco, asterisco. La postura que tomaría México era algo que para la mayoría del ejército era un misterio. Incluso sus líderes, Wilson y Clark, habían dado una respuesta definitiva. Pero México era su única esperanza. Con sus propias fuerzas podían utilizar la fábrica de armas como base para aumentar su poder en el sur y ocupar las principales ciudades. ¿Pero qué sigue? La supervivencia a largo plazo era difícil sin aliados externos. Por eso están tratando de ir al oeste y restablecer contacto con México. Por supuesto, antes de moverse, se llevaron todas las armas y materias primas de la fábrica de armas y retiraron muchos de los componentes críticos de la maquinaria para impedir su uso mientras se replegaban. Muchos en el Ejército Libertador estaban ansiosos por lo que sucedería si México se negaba a ayudarles, pero Wilson los persuadió. Viendo la situación actual, es beneficioso para México tenernos como aliados. Había una ventaja más. Incluso si algo sale mal, podían huir a México. Aunque Wilson no dio esto en voz alta, era una gran ventaja en la que podía pensar cualquiera que fuera un exesclavo o soñaba con escapar. Extendámonos ampliamente en el campo y liberemos a tantos hermanos como sea posible mientras nos replegamos. Sí. Aunque eran rebeldes que tenían que temer encontrarse con el enemigo en cualquier momento y en cualquier lugar, el Ejército de Liberación vagaba libremente por el sur como pez en el agua. Esto se debía a que sabían muy bien que no había fuerza punitiva confederada que pudiera enfrentarlos. Asterisco, asterisco, asterisco. Atlanta, Georgia. Debemos ir a salvar Nueva Orleans ahora. Disparates. Esos salvajes están huyendo rumbo a la frontera con México y también ya se están formando grietas en la línea del frente, e incluso si desplegamos más tropas, no serán suficientes por lo que es mejor que las retiremos y protejamos lo que podamos. ¿O estás diciendo que deberíamos morir todos juntos? ¿Entonces estás diciendo que vamos a dejar libres a esos negros? Están asaltando todas nuestras granjas rumbo al oeste. Están ganando terreno rápidamente. Tenemos que cortarlo de raíz ahora. Los generales de 4 estrellas discutían y escupían delante del presidente. Ambas declaraciones tenían sentido.
Eso hace que sea más difícil decidir. La frente del presidente estaba profundamente arrugada y miraba alrededor de la sala de conferencias con ojos angustiados. Los agentes con conexiones cerca de Nueva Orleans están agitados. Es tentador querer cortarlo de raíz, pero es una situación en la que puedas retirar tus tropas. Gracias a Dios. Incluso después de pesarlo durante varios días, no pudo tomar una decisión. Mientras tanto seguían llegando informes. Los rebeldes se han apoderado de González. Los rebeldes tomaron Prairieville. La dirección en la que se dirigían era obvia, se dirigen hacia la frontera con México. Davis leyó las intenciones de los rebeldes. ¿Vas a considerar una guerra a largo plazo solo por el tema de esos esclavos negros? No fue hasta que llegó la noticia de que Baton Rouge, cerca del río Mississippi, había sido capturado, que Davis tomó una decisión. 50.000, organizaré a 50.000 personas como fuerza punitiva, por lo que definitivamente les cortaremos las alas a esos esclavos envalentonados de raíz. Cuando tomó su decisión estallaron reacciones diferentes en ambos lados. 50.000 es muy poco. 50.000 es demasiado. Aunque las tropas del ejército confederado habían aumentado rápidamente recientemente, 50.000 no era en absoluto una fuerza pequeña. El número de las tropas era un octavo de la fuerza total del ejército confederado. Su tamaño ya debe de haber superado los 70.000. Puede que haya 100.000 antes de que lleguen nuestras fuerzas punitivas. Hay que tener 70.000 para asegurarse de cortarlo de raíz. ¿No son todas esas personas combatientes? ¿De verdad estás diciendo que nuestro ejército del sur es peor que esas bestias rebeldes? Además, ¿has pensado en cómo se verá la línea del frente si restamos 70.000? Después de ver competir ferozmente a las dos posturas, Davis confirmó su decisión. Mientras tanto, el norte también recibió noticias del sur. Los informantes habían enviado periódicos desde el sur. El presidente Winfield Scott estaba mirando el titular de un periódico. El texto del periódico estaba impreso en negrita y llamó la atención de Scott. Había una expresión seria en su rostro. El artículo trataba sobre una rebelión de negros cerca de Nueva Orleans, en el sur. Suspiró profundamente y llamó al general William North. General, he oído que hay una rebelión de esclavos en el sur. La situación es inusual. El General Worth respondió con calma. Sí, señor presidente. Los rebeldes están atacando granjas y ampliando su poder. Los sureños pronto no tendrán más remedio que enviar una fuerza punitiva, dijo el presidente mientras miraba por la ventana. Tengo la sensación de que esta rebelión no terminará en simples disturbios. Hay una alta posibilidad de que México intervenga en esta situación. Ciertamente querrán debilitarnos. Sí, México desaprovechará esta oportunidad. Fue una situación realmente difícil. El presidente Scott estaba sumido en sus pensamientos. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio expresando su ansiedad. Necesitaba una solución. El sur no podrá mantener la línea y colapsará. Ahora que Gran Bretaña ha bloqueado sus puertos, es solo cuestión de tiempo. Pero si el ejército confederado es derrotado, ¿qué pasará después? ¿Se disolverá simplemente el ejército de negros y se convertirán en miembros de los Estados Unidos? Fue una noche en la que se profundizaron las preocupaciones del viejo general que llegó a ser presidente. Asterisco, asterisco, asterisco. Finales de julio de 1850. El Ejército de Liberación cruzó el Mississippi y llegó a Lake Charles, en el oeste de Luisiana. Decenas de miles de personas acudieron en masa a este pueblo que difícilmente podría llamarse ciudad. El pueblo fue ocupado sin que los residentes siquiera pensaran en resistir, pero el Ejército de Liberación no atacó a los residentes del pueblo. Simplemente establecieron un campamento en un sitio a las afueras de la aldea y les dieron un lugar para que vivieran por un tiempo los no combatientes, incluidos niños, ancianos y mujeres. Una vez que el campamento estuvo algo asentado, Wilson rápidamente contactó con representantes del gobierno mexicano. Es el Ejército de Liberación. Lo informaré a los superiores, así que espera.
Cuando el grupo de negros llegó sosteniendo una bandera blanca y dijeron que eran un ejército de liberación negro, el oficial mexicano pareció sorprendido, pero los escuchó. El primer botón había sido presionado. Durante la semana en espera de la respuesta de México, mucha gente estuvo ansiosa. ¿No podemos simplemente ir a México y vivir ahí? También tenemos niños, una mujer susurró a su marido. Recolectamos muchos suministros mientras viajábamos por las granjas, pero fueron ridículamente insuficientes para decenas de miles de personas. No hay suficientes tiendas de campaña, por lo que varias familias no tenemos más remedio que compartirlas. Mi marido tampoco tuvo más remedio que hablar en voz baja. ¿Estás diciendo que deberíamos abandonar a nuestros hermanos y hermanas que todavía son esclavos e irnos a México a vivir cómodamente? Legó una respuesta del Imperio Mexicano. Dijo que vendería los suministros necesarios. Esas son buenas noticias, pero lo único que tenemos son armas y comida, ¿verdad? No podemos pagar el precio. Como dijo un oficial del Ejército de Liberación, eran pobres. Dicen que nos darán algo a crédito, probablemente lo estén haciendo para apoyarnos. Puede que el precio no sea barato, pero los activos de quienes nos exploraron están repartidos en todo el sur, por lo que podemos pagarles más que suficiente. ¿Es eso cierto? Los ojos del oficial se abrieron como platos. Al día siguiente el Ejército de Liberación encargó una enorme cantidad de suministros. Guerra Civil 5. Capítulo 195. Era mediodía en Londres y un viento frío soplaba a lo largo del río Támesis. Las calles en Londres estaban repletas de comerciantes y cocheros, pero el aire se volvió aún más pesado cuando estalló la noticia de la revuelta en el sur de los Estados Unidos americanos. Parece que las cosas van mal. Los legisladores conservadores de la situación internacional supieron inmediatamente que las cosas habían salido mal. Pensé que todo había terminado porque estábamos asfixiando a esos sureños. Gran Bretaña no dejó ni un solo hueco en el sur. Movilizaron buques de guerra para bloquear estrictamente cada puerto y monitorearon cada barco de transporte que cruzaba el mar. Como resultado, la economía del sur estaba decayendo rápidamente. Francia y España, que se estaban beneficiando del sur, ni siquiera se atrevieron a protestar ante Gran Bretaña. Si las cosas seguían así, la Confederación colapsaría en unos pocos meses y entonces el plan británico tendría éxito. Estados Unidos tenía una deuda inimaginable con Gran Bretaña e incluso había recibido ayuda militar. No sabemos cuántas personas más habrían muerto si no fuera por Gran Bretaña, por lo que no podemos ignorar la influencia británica. No importa cuán tranquila sea la comunidad internacional, era casi imposible simplemente lavarse la boca después de recibir tanta ayuda. ¿Pero qué pasa con una revuelta de esclavos cuando el arroz ya está casi cocido? La noticia de la rebelión parecía el presagio de una tormenta. Disraeli se sintió incómodo, como si hubiera visto faltar una pequeña pieza en una máquina enorme. ¿Estalla una revuelta porque la única fábrica de armas no puede mantenerse adecuadamente? ¿Existen tales idiotas? Disraeli estaba furioso. Lo que es más problemático es que esos esclavos se mudaron hacia el oeste. Se trazó una línea roja a lo largo de la ruta de viaje en el mapa. La línea se iba extendiendo lentamente hacia la frontera con México. Al oeste de Nueva Orleans está México. Sería tentador expandirse y aumentar rápidamente su poder, pero estas personas, que hasta hace poco eran solo esclavos, se movieron estratégicamente. A menos que haya una persona especial entre los esclavos. Sí, existe una lata posibilidad de que los mexicanos también estuvieran involucrados esta vez. No hubo pruebas. Sus tramas fueron siempre meticulosas. La intervención de México siempre ha venido de lugares inesperados. Ni siquiera la inteligencia británica pudo comprender plenamente sus planes. Sin embargo, Gran Bretaña tenía fuertes sospechas de que México estaba utilizando activamente espías en esta revuelta de esclavos. Apenas se involucran, hay gente que dice que es el Ejército de Liberación o el Ejército Revolucionario. Ni una ni dos veces, es obvio. Otros legisladores conservadores estuvieron de acuerdo. En países relacionados con México estos incidentes ocurren como fantasmas.
y los acontecimientos se desarrollan en favor de México. También. Esto es un complot sucio. Disraeli también estuvo de acuerdo con la suposición de los congresistas. Si esto sucede una vez, puede que esté bien, pero si sucede varias veces no es una coincidencia. Gran Bretaña conocía este hecho mejor que nadie. Desde hacía varios siglos atrás, cuando Bretaña era un reino pobre y España se había sacado el premio mayor con el descubrimiento del Nuevo Mundo, ya había intervenido en contra de los intereses de España y otros eventuales competidores en Europa, promoviendo la distensión entre reinos europeos vasallos de sus oponentes, como fue el caso de su patrocinio para la rebelión de Holanda en contra de la corona de España. Este tipo de planes era algo que Bretaña ha llevado a cabo sin dudarlo desde aquella época, pero, aún así, los congresistas no pudieron evitar sentirse enojados después de lo sucedido. Preparemos contramedidas. Asterisco, asterisco, asterisco. ¿Es esto posible? No podían creer lo que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Qué pasa con el Imperio Mexicano? El oficial del Ejército de Liberación Thomas se cayó. México entregó su primer envío una semana después de realizar el pedido y desde entonces ha estado enviando enormes cantidades de suministros casi todos los días. Balas y casquillos que coincidían con el calibre de sus propias armas, uniformes militares, botas, gorras militares, mochilas, telescopios, etc. Los suministros militares por sí solos serán así. Alimentos, artículos básicos para el hogar, tiendas de campaña e incluso material médico. Todo esto preparado en base a decenas de miles de personas. Es literalmente un océano de materiales. Thomas sintió miedo más allá de la admiración. Realmente no podemos volver ahora, todo esto es deuda. Curiosamente siento una sensación de realidad cuando miro estos materiales. Su líder, Wilson, pidió una enorme cantidad de suministros. La determinación de Wilson fue asombrosa. Se preparó para esta pelea con todo lo que tenía y su determinación fue inquebrantable. En pocas palabras, ordenó todo lo que necesitaban. Eso equivale a una friolera de 100.000 personas. Por supuesto, no había almacén, por lo que los suministros tuvieron que almacenarse en tiendas de campaña. Todos podían ver el enorme mar de suministros. La gente sentía miedo y ansiedad antes que la codicia y la alegría. Recibieron tanto material sin pagar un centavo. Pero no fue gratis. Es una deuda que hay que pagar integralmente. Además, todo el mundo sabe que México tiene el poder para exigir el pago. La gente sentía ansiedad de que estos suministros fueran a convertirse en otra cadena propia. Wilson también leyó la ansiedad en la gente. ¿Todos están ansiosos? Entiendo. Para aquellos de nosotros que nacimos y vivimos como esclavos, simplemente disfrutar de estos suministros es aterrador e incómodo. Es posible que sientan que todo se está saliendo de nuestro control. La introducción de Wilson fue explícita. Sacó a relucir los pensamientos que la gente no podía expresar en voz alta, pero que estaban ansiosas por dentro. Wilson continuó hablando con calma. No se puede ir a la guerra sin suministros. ¿Renunciaríamos a la libertad que apenas logramos porque la ansiedad y el miedo envuelven nuestros corazones? La razón por la que el sur se rebeló fue por dinero. Porque si no tienen esclavos, no pueden administrar sus granjas y entonces se vuelven pobres. Pero tienen enormes deudas con países extranjeros para comprar suministros de guerra. No es extraño que iniciaron una rebelión para no perder dinero, pero en realidad gastaron tanto dinero en la guerra. En última instancia, se trata de un cálculo de que la enorme deuda prestada de países extranjeros podrán reembolsarla en su totalidad si ganan la guerra. Esto se debe a que, si ganan la guerra, podrán seguir tratándonos como animales de carga, a nosotros o a nuestros hermanos que aún están esclavizados y podrán seguir dándonos solo ropa de cama y basura que ni siquiera parezca comida y hacernos trabajar hasta la muerte. No tenemos nada que perder, si perdemos, nos pondrán nuevamente los grilletes, y si ganamos, les haremos a ellos pagar por su explotación de nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos. O aún sabiendo lo que planean, ¿permitirás que esos malditos sureños lleven a cabo sus malas ideas?
Wilson siguió haciendo preguntas para que la gente pensara. La ansiedad y el miedo se convirtió gradualmente en ira y espíritu de lucha. Hoy escuche que el ejército confederado ha enviado una fuerza punitiva. El número de tropas es de aproximadamente 50,000. Aunque su número no es pequeño, no pueden sacar más tropas del frente ahora. Además, todavía falta mucho antes de que lleguen del norte al extremo suroeste de aquí. Mientras tanto, nuestros hermanos siguen siendo esclavos y obligados a trabajar hasta la extenuación a base de látigo. Si liberamos más activamente a nuestros compatriotas y los entrenamos más intensamente durante ese periodo, podremos movilizar más tropas que ellos. Tenemos el mejor equipo de las mismas fábricas, suministros de México y más tropas. Hermanos y hermanas, liberemos y capacitemos a más compatriotas nuestros en tiempos de miedo. Podemos hacerlo. Definitivamente lo haremos. Luchemos por nuestra libertad, por nuestro futuro. Por la libertad. La voz de Wilson era poderosa y sus palabras encendieron los corazones de la gente. Cambió la vaga ansiedad y el miedo de la gente en ira y espíritu de lucha al iluminar a un enemigo más claramente visible. Por la libertad. Antes de que se diera cuenta, decenas de miles de personas se habían reunido a su alrededor. Había determinación en los rostros. Asterisco, asterisco, asterisco. Se necesitaron 2 semanas para seleccionar y preparar la fuerza punitiva de 50,000 personas. La distancia en línea recta desde el frente en el extremo norte de Tennessee hasta Lake Charles en el suroeste es de 1,000 kilómetros. Era bastante distancia. No está en la costa este, por lo que no había trenes. Dicen que incluso atacaron una granja en el área de Jackson. Estoy harto de eso, negros planeando robarnos todo lo que puedan antes de que lleguemos ahí. Creo que no tenemos más remedio que darnos prisa. Incluso mientras marchaban, constantemente escuchaban noticias de ataque a granjas. Audazmente continuaron atacando granjas no lejos de la ubicación de la fuerza punitiva. Ese no fue el único problema. Comandante, viendo que continúan con sus actividades militares. Bueno, se metieron los malditos mexicanos. El teniente general Albert Johnston interrumpió a su ayudante y escupió las palabras. Incluso si tuvieran muchas armas no podrían usar balas, que son artículos prescindibles. Sin cuidado, al ver que continúan con actividades militares como esa a pesar de que saben que vamos, significa que hay un lugar desde donde les hacen llegar balas. Odiaba a México, odiaba a los hipócritas del norte, pero no fue culpa de México que todo esto sucediera en primer lugar. Independientemente de quién fuera la culpa, los estadounidenses no tuvieron más remedio que odiar a México porque ya habían librado una guerra y como las consecuencias de esa guerra llevaron a la guerra civil, su odio hacia México crecía aún más. Esto era lo mismo independientemente del norte o el sur. En la historia original, donde igual se desencadenó la guerra civil, y fueron los generales que se destacaron en la guerra contra México quienes liderarían los ejércitos de ambos bandos. Aunque el motivo también fue la abolición de la esclavitud. El norte, en su intento por restaurar los lazos sociales y culturales con el sur después de la guerra, el norte decidido sacrificar a esa misma población afroamericana que había sido el argumento que desencadenó la guerra civil. La abolición de la esclavitud ocurrió en gran parte solo de palabra. Los estados sureños implementaron muchas medidas represivas para restringir los derechos de la población negra y para convertirlos en ciudadanos de segunda categoría. Incluso en la época moderna las políticas sociales favorecían más a un determinado grupo social, por lo que no era sorpresa que la mayoría de cárceles estadounidenses estuvieran pobladas en mayor número por población afroamericana. Por las diferencias en el acceso a la movilidad social que tenían en comparación con la población blanca. ¿Entonces apoyan a los negros? Pero la guerra no se trata solo de armas. Incluso si se trata de las mismas armas, tenemos soldados, oficiales y suboficiales que han sido entrenados en combate real. Pero apoyan ustedes a los negros esclavos que hasta hace poco eran solo mulas de carga trabajando en las granjas y que están flacos porque no pueden comer bien. No hay manera que tengan dinero, por lo que han estado robando las pertenencias de la gente de bien para pagar a esos ladrones mexicanos, pero pronto haré que se arrepientan. Se llegó a Lake Charles después de una larga marcha.
Habría sido un dolor de cabeza si se hubieran extendido, pero me alegro de que estén todos reunidos en un solo lugar. Teniendo en cuenta su tamaño y alcance de operaciones, no sorprende que se hubieran extendido, pero todavía están confinados a este pueblo rural llamado Lake Charles. El ayudante mayor se rió de las tiendas de campaña de los negros que se veían a lo lejos y de las posiciones defensivas que habían construido. Bueno, acabemos con ellos de una vez y enviemos a los supervivientes a las minas. Las importaciones ya están bloqueadas, por lo que necesitamos enviar a todo ese ganado a las minas de hierro. La línea de defensa construida por los negros era torpe. 2 meses fueron menos de lo que pensaba y había mucho por hacer. Los hombres adultos que participaron en batallas reales no tenían tiempo suficiente para ser entrenados y asaltar granjas, pero también tenían que prepararse para recibir a la fuerza punitiva. En una situación de sobrecarga, incluso las mujeres y ancianos participaron en la excavación del terreno y la construcción de la línea de defensa, pero a los ojos de los oficiales confederados, el terreno solo estaba excavado con fuerza y la línea de defensa descuidada. No sé por qué la tierra fue destrozada de esa manera. ¿Crees que la guerra de trinchera, se hace simplemente cavando desordenadamente en el suelo? Las posiciones defensivas consistían principalmente en trincheras poco profundas, que eran largas, pero no lo suficientemente profundas, y la estructura principal era una barrera construida toscamente hecha de tierra, arena y madera. Bueno, para una bestia negra, no es eso suficiente. Aún así, no hay razón para apresurarnos ahí. Primero aplasta la artillería enemiga. Dudo que siquiera conozcan la palabra artillería. Sí, comandante. Las armas se pueden entrenar hasta cierto punto en un corto periodo de tiempo, pero los cañones no. No es muy difícil simplemente disparar, pero la artillería requiere ciertos conocimientos y un largo entrenamiento para disparar con precisión. El mismo cañón y el mismo proyectil producidos por la misma fábrica. No había manera de que las tropas de Johnson, que habían disparado cientos o miles de veces y combate real, perdieran. Un gran ejército de 50.000 hombres rodeó Lake Charles. El sonido de los pasos del gran ejército resonó en el suelo y el aire se llenó de tensión. Los soldados se movieron al unísono y mostraron sus habilidades entrenadas en orden cerrado. La artillería confederada avanzó lentamente, seguida por la infantería a distancia. Boom, bang, boom, back, 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 back. Eso fue un poco temprano, ni siquiera sabes el alcance. Un proyectil disparado por el Ejército de Liberación cayó cerca del ejército confederado. Algunos artilleros resultaron heridos por algún fragmento de rocas o piedras que fueron arrojadas lejos del sitio de impacto, pero el daño fue mínimo. El polvo se levantó junto al sonido de la explosión de un proyectil. Sin embargo, el ejército confederado respondió con calma y mostró firme determinación. Muy bien, listos para disparar. Enseñemos a estas bestias lo que es saber usar los cañones. La artillería confederada se acercó a la distancia necesaria y apuntó a la artillería del Ejército Libertador. Eran movimientos que se sentían tranquilos y cautelosos, diferentes de los que los negros, que se apresuraban y apuntaban con torpeza. El teniente general Johnson, que esperó pacientemente el proceso, dio órdenes tan pronto como vio señales de que estaba listo. Disparo. Boom. Bang. Boom. Back, 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 back. Una lluvia de fuego cayó sobre la artillería del Ejército de Liberación. Aunque fue el primer disparo, los proyectiles llovieron a muy poca distancia. Tong. Como fue el primer disparo, la mayoría falló, pero algunos dieron en el blanco. El teniente general sonrió al verlo. Así es como luce un artillero experto. El fuego de artillería se ajusta mediante múltiples disparos para mejorar la precisión. Sin embargo, dar el primer tiro lo más cerca posible también era una habilidad. La diferencia de habilidad entre la artillería del Ejército Libertador, que ordenó disparar a pesar de que la distancia no era la indicada, y la artillería confederada, que se acercó lo necesario para acertar algunos tiros a pesar de efectuar su primer disparo, fue enorme. Johnson, que se había preparado triunfalmente para el siguiente disparo, captó un movimiento extraño. La unidad de artillería enemiga,
que había sido alcanzada por la primera bola, se está retirando. ¿Parecen estar retrocediendo? El mayor también miró la escena y dijo que era absurda. Ja, 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 ja. Es como sentar cabeza primero y luego echarse para atrás. ¿No es eso como desperdiciar la pequeña ventaja que tenemos? Quizá por miedo o por algo más, la artillería enemiga retrocedió. Era una situación ridícula, pero Johnson lo entendió. Lo sabe porque ha comandado la milicia varias veces. Hubo casos en los que los comandantes sin educación militar y soldados sin entrenamiento hicieron cosas escandalosas. Mientras el enemigo se alejaba rápidamente del alcance, el oficial de artillería miró hacia atrás y esperó sus instrucciones. Johnson hizo un gesto. Avancé. La artillería confederada también comenzó a avanzar lentamente de nuevo. Tomaron los cañones fijos y avanzaron lentamente. ¿No saben esas mulas que, si se retiran más, perderán incluso las trincheras que han cavado? Un soldado arrastraba un cañón pesado y se burló. Fue en ese momento. Se escuchó un pequeño chasquido desde algún lugar. Guerra Civil 6. Episodio 196. Sonido de clic. Los ojos del soldado se abrieron ante un siniestro sentimiento. El suelo tembló y perdió el equilibrio. ¡Clan! Las llamas estallaron bajo sus pies junto a una gran explosión. ¡Clan! 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 El humo negro se elevó hacia el cielo y el polvo y los escombros se esparcieron en todas direcciones. El aire se llenó de olor a pólvora. Las explosiones se extendieron una tras otra, como si fueran contagiosas, de izquierda a derecha y de derecha hacia atrás. La artillería confederada fue rápidamente destruida. Aquellos que quedaron envueltos en la destrucción y las llamas sin siquiera poder gritar tuvieron suerte. Las quemaduras en todo el cuerpo eran comunes y muchas personas perdieron una o ambas piernas. La muerte empezó a acercarse a ellos. Incluso si vivieran, no estaban vivos. Las llamas estallaron junto a un sonido de explosión en la distancia y el oficial, que vio una serie de explosiones acercándose cada vez más, gritó histéricamente. Los soldados dejaron caer sus armas y retrocedieron. ¡Clan! 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 En algún momento la dirección de la explosión cambió. Corría hacia ellos en diagonal, no en horizontal. Mierda, ahí viene esa cosa. ¡Clan! Johnson, el comandante general de la fuerza punitiva, no se vio directamente afectado, ya se encontraba en la retaguardia. El sonido de una gran explosión y el impacto solo hicieron que su cabeza temblara. Johnson sacudió la cabeza y trató de recobrar el sentido. La explosión fue mayor que cualquier cosa que hubiera visto jamás, pero no lo suficientemente fuerte para engullir a todo su ejército. Sin embargo, la explosión sorprendió tanto a sus tropas que cayeron en confusión y perdieron el sentido. Tenía que tomar una decisión en medio del caos ante sus ojos. Retirada. Retirada. La razón por la que muchos soldados que habían visto la explosión desde la retaguardia no arrojaron sus armas y huyeron fue gracias a la disciplina bien establecida en el ejército y a diversas experiencias prácticas de combate en las trincheras de la línea del norte. Pero se dio la orden de retirarse. Cuando los soldados al frente intentaron retirarse, dejando atrás a los demás, el grueso del ejército comenzó a desmoronarse. Johnson ordenó, además, retirada de manera ordenada. La explosión se detuvo, el enemigo está escondido en las trincheras. No hay necesidad de apresurarse. Oh. Salieron. El ayudante, que estaba al lado de Johnson y no se vio muy afectado, gritó mientras miraba a las líneas enemigas. Sorprendido, Johnson miró hacia adelante. Era verdad, estaban corriendo. No fueron solo una o dos personas. Decenas de miles de negros corrían a ellos como locos. Los gritos del enemigo se hicieron más fuertes. Una ola negra parecía venir hacia lo que quedaba de su ejército.
General. Un enemigo también ha aparecido en la retaguardia. Después de escuchar esas palabras, Johnson se sintió mareado y con una sensación de tirón en la columna. En ese momento sintió que todo había terminado. Por alguna razón había muchos agujeros en el área de obstáculos. Se trataba de una operación cuidadosamente diseñada por alguien que conocía bien la estrategia militar. Ustedes bastardos mexicanos. Fue su error bajar la guardia pensando que se trataba de una rebelión de esclavos. Estaba claro que el comandante enemigo no era solo un esclavo. Tenía el presentimiento de que esta revuelta de esclavos en sí misma era una conspiración mexicana. No más pensamientos sobre la conspiración, había que resolver la situación. Johnson se dio cuenta de que la batalla no se podía evitar. Todas las tropas. Listos para la batalla. Dispara a discreción. En el momento que se dio esa orden, comenzaron los disparos. Asterisco, asterisco, asterisco. En el momento de la explosión, el fuego se cubrió instantáneamente de fuego y humo, y el suelo tembló con vibraciones. Wilson apenas reprimió los vítores que estaban a punto de estallar. La dinamita desarrollada en su país de origen era un gran producto, pero no tenía suficiente poder ni cantidad destructiva para poner patas arriba a todo el campo de batalla. Incluso México, que había enviado abundantes suministros diversos, no proporcionó esta dinamita en exceso. El poder eficiente de la dinamita limitada fue la clave de esta batalla. La artillería enemiga lo siguió, babeando ante la presa, tal y como él pretendía. La artillería del Ejército Libertador todavía era torpe debido al corto periodo de adiestramiento. Pero en lugar de intentar atacar con la mayor precisión, se ordenó que atacaran con la mayor torpeza sin caer en excesos. Fue para tomar al enemigo con la guardia baja. A esto se sumó la absurda decisión de retirarse después de haber sido golpeados una primera vez. Honestamente, es un espectáculo que ni siquiera yo pudo soportar. El precio de no poder soportarlo fue terrible. La artillería enemiga fue atacada directamente por la explosión y una buena parte de los soldados principales murieron. El resultado de la batalla acababa de decidirse, lo era ahora. Todas las fuerzas, carguen. Las consecuencias de la explosión sumieron al ejército enemigo en el caos y esa era la oportunidad que Wilson había estado esperando. Dio órdenes sin dudarlo. Wilson también salió corriendo. Si el momento no fuera el adecuado, Coak en la parte de atrás estaría en peligro. Mientras el comandante corría, el ejército de liberación también corría con fuerza. La zanja apenas excavada era lo suficientemente alta como para salir fácilmente. Los soldados cruzaron la trinchera todos a la vez y corrieron hacia el enemigo. Al ver al ejército confederado acercarse con expresión arrogante y correr con expresión asustada, los soldados del Ejército de Liberación corrieron como leopardos. Estaban llenos de pensamientos de hacer un agujero a sus antiguos amos ellos mismos. Van. 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 A partir de ese momento comenzaron a reorganizar sus líneas de batalla, tal vez al darse cuenta de que no podían evitar al enemigo. Boom. Van. Ta 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 tan. Los disparos comenzaron a escucharse desde lejos. Nuestra gente alcanzó al enemigo. Empujen. Va. La ofensiva del Ejército de Liberación fue feroz, pero el Ejército del Sur, templado por una larga experiencia en combate, se mantuvo firme. Incluso si hubiera las mismas armas y más tropas, no se podía ignorar la experiencia en combate real del enemigo. Boom. Van. Van. Boom. El fuego de artillería cayó sobre los soldados confederados que se aferraban con fuerza. Los soldados se dieron cuenta. Que no se escuchara el fuego amigo, toda su artillería fue asesinada. Algunos de los sobrevivientes no tuvieron tiempo de retirarse con los cañones a cuestas. Boom. Van. Boom. Boom. Un escuadrón desafortunado fue alcanzado por un proyectil. Incluso la solidez de la infantería bien entrenada y veterana estaba destinada a romperse ante proyectiles de acero.
El ejército confederado estaba luchando duro incluso cuando su moral estaba inevitablemente baja, pero el teniente general Johnson no podía creer que las cosas hubieran sucedido tan rápido. Quedaron espectacularmente atrapados en la trampa del enemigo. El frente y la retaguardia están bloqueados y el oeste es hacia México. Entonces, ¿deberíamos retirarnos ahora hacia el este? Las líneas de batalla son demasiado largas horizontalmente para que eso suceda. En el momento que intente retirarnos rumbo al este nos cortarán a la mayoría por la espalda. En el momento que decidieron retirarse, les invadió el temor de que más de la mitad de la línea de vida de los soldados fuera cortada. Estaba en conflicto porque tenía en sus manos la vida y muerte de sus soldados. Pero si seguimos luchando así, seremos aniquilados. ¿Rendirse? Rendirme a los negros. Preferiría morir antes que sufrir semejante deshonra. Pero hay 50,000 personas, la mayoría de ellos todavía están vivos. No puedo desperdiciar sus vidas. Los soldados también son hombres del sur. Tal vez prefieran luchar y morir honorablemente en lugar de rendirse a los negros. Ah. Auxilio, ayuda, van, boom, son muchos. Resistan. Se escucharon numerosos sonidos, en su mayoría gemidos y gritos de dolor y confusión. Aquí no había honor. Si continúo luchando a riesgo de morir, podremos infligir decenas de miles de bajas al enemigo, quizá podría causar daños a unas 50,000 personas. ¿Pero eso tiene sentido? Hay alrededor de 3 millones de negros en el sur. Es dudoso que haya espacio para enviar la próxima fuerza punitiva, y es posible que todas pérdidas del enemigo sean restablecidas antes de que un nuevo contingente sea enviado. ¡Puaj! Ayúdame. Mis piernas. Por favor. Un soldado que perdió una de sus piernas tras ser alcanzado por un proyectil de cañón yacía en el suelo gritando cubierto con su propia sangre. A su alrededor, soldados con quemaduras en todo el cuerpo gritaban y se retorcían de dolor. Diles a todos que se preparen para rendirse. La voz de Johnson era pesada. Con los ojos cerrados, podía escuchar las voces de los tenientes y oficiales dando órdenes a través de sus oídos. Suelten sus armas. Los disparos disminuyeron y los soldados restantes comenzaron a deponer las armas un por uno. Asterisco, asterisco, asterisco. Pensé que esos sureños podrían luchar hasta el final, pero parece que no una vez que no están con un látigo ladrando órdenes, no tienen mucho coraje. Cuando un oficial subordinado que estaba emocionado por la victoria dijo eso, Wilson lo regañó severamente. No digas tonterías, si no se rendían, habríamos sufrido un daño tremendo. La apariencia de los oficiales que lo rodeaban tampoco era buena. Lo siento. Los oficiales quedaron momentáneamente embriagados por la alegría de la victoria, pero rápidamente recobraron el sentido ante la actitud severa de Wilson. También habían muerto muchas tropas del Ejército de Liberación, aunque atacaron con fuerza feroz, era inevitable que estuvieran menos entrenados y tuvieran menos experiencia de combate que las fuerzas contrarias. No tuve más remedio que cargar. Su objetivo era asestar un golpe demoledor al enemigo, de lo contrario estaba claro que el enemigo continuaría reforzando nuevas tropas y la próxima batalla sería aún más difícil y feroz. El enemigo pisó un campo de minas porque fue descuidado y la forma en que habían plantado las minas no era muy ordenada, pero si el tiempo pasaba, era el Ejército de Liberación el que estaría en desventaja. Hay decenas de miles de no combatientes y los suministros que consumían eran enormes. Los materiales son valiosos, pero si nos demoramos más en Lake Charles, no podremos aumentar nuestro poder. Su ejército tenía que ocupar no menos de la mitad del sur antes de que el norte derrotara completamente al ejército confederado para poder tener poder de negociación. Comprueben las identidades de los caídos y hagan un registro para informar a sus familiares. Sí. Se celebró un funeral. Los soldados confederados rendidos también fueron despojados de sus armas y se les permitió recoger los cuerpos de sus fallecidos y realizar funerales. La alimentación para más de 40,000 personas adicionales se solucionó distribuyendo al mínimo los alimentos que traían consigo.
Cuando se supo que miles de personas habían muerto, la comunidad de afroamericanos se sumergió brevemente en la tristeza, pero ya no hubo ansiedad ni miedo como antes, porque ganaron. Es triste, pero no hay tiempo de parar. Movámonos de inmediato. Después del funeral, Wilson convocó a sus tropas. Liberaremos toda Luisiana a finales de este mes. El objetivo final está aquí. El lugar que Wilson enseñó era el lugar por el que habían pasado mientras se replegaban a la frontera con México, era Nueva Orleans. La ciudad metropolitana más grande del sur y hogar de al menos 20.000 personas negras. Era el más grande de todos los pueblos y ciudades que su ejército tenía que liberar. Incluso antes de que se difundiera la noticia de la derrota del ejército punitivo, el ejército de liberación se movilizó, los soldados una vez más tomaron las armas y avanzaron. Sus pasos estuvieron llenos de una gran responsabilidad y una nueva esperanza. Guerra Civil 7. 197.